Organizaciones de maestros, estudiantes y jubilados realizarán una movilización contra las políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso. El presidente del denominado Frente Popular de Ecuador, Nelson Erazo, que agrupa a varias organizaciones de estudiantes, de docentes, trabajadores, indígenas y campesinos, informó que la movilización busca evitar que el gobierno recorte el presupuesto para la educación pública. Además, la protesta busca ejercer presión para que el mandatario cumpla con el pago de la deuda que el Estado mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre los reclamos de los estudiantes y docentes sobre el respeto al presupuesto para las universidades está la exigencia a que el proyecto de reformas que presentaron ante el Parlamento a la Ley Orgánica de Educación Superior sea debatido y aprobado. Recientemente, el Frente Popular alertó sobre la implementación de la propuesta de Guillermo Lasso de la llamada Ley de Oportunidades, que no es otra cosa que un instrumento para aprovecharse de las necesidades de los ecuatorianos en beneficio del sector empresarial. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos el alcance de esta manifestación que se suma al infructuoso diálogo que tuvo el movimiento indígena con el gobierno. Y a propósito de esto, evidentemente también es válido considerar que no se trata solamente de un sector de la organización social, hay varios sectores que han estado planteando estas propuestas, pero al respecto veamos lo que señalan los portales informativos sobre este asunto en el Ecuador. Veamos lo que dice Sputnik de Rusia. Organizaciones sociales del Ecuador anuncian movilización para el 6 de octubre. Organizaciones de maestros, estudiantes y jubilados realizarán una movilización contra las políticas del Ejecutivo, informó el presidente del denominado Frente Popular del Ecuador, Nelson Erazo. La convocatoria busca evitar que el gobierno recorte el presupuesto para la educación pública y para exigir el pago de la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, por el aporte del 40% a las pensiones jubilares. Adicionalmente, la protesta busca frenar el incremento mensual de los precios de los combustibles e impedir que entre en vigencia el proyecto de ley de oportunidades que impulsa el Ejecutivo. Esto es lo que destaca Sputnik. Y ahora pasemos a nuestra casa informativa Telesur, que desarrolla la información del siguiente modo. Pueblos originarios del Ecuador activan derecho a la resistencia. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció que tomó la decisión de activar el derecho a la resistencia ante la negativa del gobierno del presidente Guillermo Lasso de suspender el alza en el precio de los combustibles. La CONAIE acusó que no hubo apertura por parte del Ejecutivo en los temas planteados, entre ellos suspender el incremento del precio de los combustibles. El presidente ecuatoriano, quien asumió el poder en mayo pasado, en declaraciones a la prensa local calificó el diálogo como constructivo, pero se negó a suspender el alza de los precios de los hidrocarburos. Ahora bien, veamos lo que destaca en cambio el portal Eco Amazónico. Propuestas de focalización y compensaciones entregó el gobierno a los transportistas. Dirigentes de los transportistas se reunieron la tarde de este martes en Carondelet para escuchar las propuestas del gobierno tras las demandas y exigencias que plantearon meses atrás. En la reunión, el gobierno entregó un documento formal que trata de atender los pedidos efectuados por los conductores en todas las modalidades del transporte. Estas ofertas se refieren a la focalización de los combustibles y a los planes de compensación en función de las modalidades de este transporte. Napoleón Cordero, procurador de la Comisión de Transportistas, señaló que este es un resultado inicial por el cual han esperado algunas semanas. Con esto vamos a tomar una decisión final. La palabra final la tienen nuestros representados a nivel nacional, indicó el dirigente. Y ahora, por supuesto, sobre el tema hay posturas, hay planteamientos, hay análisis, hay reflexiones que se deben considerar. Por eso hemos invitado a Pablo Iturralde, el coordinador de la Asamblea Nacional Ciudadana del Ecuador, para dialogar. ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto verte por acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Orlando. Realmente es un gusto compartir contigo y con este importantísimo medio de comunicación alternativo, no solamente para nuestro país, sino para América Latina. Y con todo gusto para las preguntas o inquietudes que ustedes tengan en el marco de esto que nosotros denominamos el inicio de un nuevo ciclo de protesta en el Ecuador.
Exactamente eso quería preguntarte, Pablo, porque el Frente Popular lanza una movilización el día de hoy. La CONAIE y organizaciones afines a esta organización nacional han planteado una amplia movilización a partir del 12 de octubre. Te planteo esta pregunta por lo siguiente: ¿están divididos, no confluyen, no coordinan para que la movilización sea unitaria, nacional, popular en todo el sentido de la palabra? ¿Qué pasa con esto primero? Tal vez lo que hay que decir es caracterizar adecuadamente lo que implica un ciclo de protesta social efectivamente a nivel del país. Las dos razones de fondo que provocan esta movilización creo que es muy importante poderlo determinar, poderlo ubicar con absoluta claridad. Tienen que ver, por un lado, con el deterioro de las condiciones de vida de la absoluta mayoría de la población, que no solamente tienen que ver con los 4 meses que prácticamente está en el gobierno el señor Guillermo Lasso, sino que tienen que ver con los 4 años anteriores de cogobierno de Guillermo Lasso, el actual presidente, con el expresidente Lenín Moreno, ¿sí? Que a pesar de haber sido elegido por una mayoría social que pretendía una continuidad de procesos de transformación en beneficio de los sectores populares y las clases medias en el Ecuador, se alió a las élites económicas y comenzó a gobernar. Este es un elemento que está generando una serie de repercusiones, particularmente en la vida concreta de la gente. Empobrecimiento, desempleo, tercera ola migratoria, incremento de la crisis social, etc. Y el segundo gran factor que explica efectivamente este desarrollo del ciclo de protesta social es que la gente no cree que los actuales políticos, que la actual casta política en el poder tenga la capacidad y tenga sobre todo la voluntad política de solucionar esos problemas. Y en este marco, lo que también es necesario ubicar es que generalmente los ciclos de protesta social inician de esta manera, Orlando. No inician con una articulación ya del conjunto de las movilizaciones, sino con movilizaciones sectoriales con múltiples demandas. Quienes iniciaron este proceso de movilización en el Ecuador en el mes de julio y agosto fueron los sectores campesinos en el Ecuador, particularmente los pequeños productores campesinos, pequeños y medianos productores campesinos y los agricultores vinculados a la economía familiar campesina. Sí. Posteriormente han sido los trabajadores los que se han movilizado, se han empezado a movilizar las educadoras de los centros infantiles del buen vivir junto a los padres de familia, y actualmente anuncian movilizaciones, en este caso los sectores jubilados del magisterio y por otro lado estudiantes como tal. Esto va a ir creciendo. Y va a ir creciendo simplemente porque el pueblo en último término, o la gente en último término, no se deja matar de hambre. Entonces esto explica el hecho de que todavía no haya una confluencia efectivamente de las diferentes voces, de las diferentes acciones y de las diferentes demandas que están presentes en este rato, en este inicial ciclo de protesta social. Claro, Pablo, pero a partir de esto también hay otro elemento que se debería añadir para el análisis, porque, por ejemplo, en Chile ya han arrancado planteamientos, propuestas, acciones de orden legislativo para pedir la destitución de Sebastián Piñera. Estaba escuchando hace poco varias entrevistas y además lo que destaca en parte la prensa chilena. Y en el Ecuador también está incluido en esa lógica política el señor Guillermo Lasso Mendoza. Es más, cuando se denunció hace 4 años de esto, efectivamente ya había indicios de que o había mentido o no había transparentado adecuadamente la transacción que él dice que hizo de eso. Ayer en la noche, en Enclave Política, el ex candidato presidencial Andrés Arauz pidió la destitución o la renuncia anticipada del presidente Lasso. Esto formaría parte también, no he escuchado a la dirigencia de la CONAIE, por ejemplo, hablar de este tema en esa lógica. ¿Crees que por ahí también se activa otro elemento más de la movilización social? La pregunta es muy interesante porque permite ubicar una cosa que es central en el proceso de articulación de la lucha social cuando se desata un ciclo de protesta social en el Ecuador. No se trata simplemente de hacer una sumatoria de las diferentes demandas o reivindicaciones de los diferentes sectores afectados claramente sus condiciones económicas y sociales de vida, sino que se trata de una articulación de esas diferentes demandas alrededor de un planteamiento de carácter político, ¿sí? Programático, que permita, en nuestro criterio como Asamblea Nacional Ciudadana del Ecuador, que es una plataforma igualmente que aglutina a más de 600 organizaciones sociales en 17 de las 24 provincias del país, que aglutina al conjunto de los sectores,
alrededor de una propuesta que permita enfrentar las políticas económicas neoliberales y modificar ese modelo económico, fundamentalmente desarrollando o retomando el camino de un modelo de desarrollo económico, de reactivación económica con justicia social, pero al mismo tiempo de planteamientos políticos. Es decir, yo he ubicado al inicio de que hay dos grandes causas que provocan esta protesta de los diferentes sectores de la ciudadanía que van a ir creciendo y que se van a ir articulando y sumando, Orlando. Y esto requiere necesariamente una salida que necesariamente combine estos dos elementos. Muy probablemente este elemento de los denunciado por los Pandora Papers, ¿sí? Que no es un elemento nuevo en el país. Esto es conocido, como tú bien lo planteas aquí, desde hace varios años en el Ecuador. Sin embargo, en el marco de la campaña electoral hubieron dos acciones que permitieron efectivamente la impunidad de quien hoy día está en la presidencia de la República. La una, que él asomó con acciones de testaferrismo, muy probablemente, modificando alrededor de 10, 12 empresas offshore que tenía Guillermo Lasso en Panamá, cerrando algunas de estas empresas offshore y abriendo empresas en Dakota, en el departamento de Dakota Sur, que es un nuevo paraíso fiscal en Estados Unidos, para operar a través de estas nuevas empresas su patrimonio económico en el país. Y este elemento de limpieza, supuestamente para poder ser candidato y para poder acceder a la presidencia de la República, fue además cubierto, bloqueado por parte de los medios de comunicación privados que establecieron una especie de blindaje alrededor del candidato Guillermo Lasso, justamente para que no se pueda debatir este tipo de elementos en el marco de la campaña electoral y para que no se puedan conocer. Efectivamente, en el Ecuador, a partir de una consulta popular que se desarrolló, si la memoria no me falla, en el año 2017, ¿sí? Está completamente prohibido la posibilidad de que una autoridad o un funcionario público pueda ejercer un cargo público, ¿sí? Teniendo efectivamente vinculación con paraísos fiscales. Esta es una acción que a mucha gente, yo la he escuchado decir o he visto en las redes, supuestamente no le importa porque dicen, pero si es el dinero de Guillermo Lasso. El problema no es ese, el problema es que el señor Guillermo Lasso hace 2 semanas o hace una semana planteó una reforma tributaria para meterle la mano al bolsillo, sobre todo a la clase media, en función de incrementar los recursos que ingresan al Estado. Sin embargo, él evade impuestos a través de este tipo de empresas en paraísos fiscales o en guaridas fiscales. Claro, pero Pablo, a propósito de esto que es muy importante, digo por la actualidad, quizás podemos avanzar en el tema de la movilización en otro momento, porque si efectivamente hay una mentira, como lo ha planteado incluso el propio Andrés Arauz y otros destacados analistas políticos que no están en todos los medios, por supuesto, de paso hay que decir que no está la noticia en todos los medios como se hubiese pensado si hubiese pasado con otro presidente, ahí hay 2 elementos que son claves. Él primero dijo en el año 2017 que no tenía recursos fuera del país, que él los invertía en su patria porque él quería la patria, etcétera, etcétera. Y en la rueda de prensa, o perdón dicho, en la cadena nacional del día lunes, dice que él se deshizo de esos recursos, de esa fortuna. La pregunta que se hacía ayer Andrés Arauz y que se hacen algunos, además expertos en el tema, es si se deshizo, ¿dónde está el comprobante, la factura, el registro contable? ¿A dónde pasó esa fortuna? Y ahí cabrían 2 posibilidades. O hay testaferrismo, pasó a alguien que le secunda, o la otra es que efectivamente hizo una venta que no está registrada en ninguna parte y que por lo tanto también tiene que pagar impuestos. Si estos elementos se los configura así, nos dan lugar para un juicio político, para que además al mismo tiempo que se le pida la renuncia podría haber una sucesión presidencial. ¿Cuáles son las opciones en este marco del que estamos hablando? Legalmente corresponde, Orlando, fundamentalmente 2 tipos de acciones. La una, la destitución vía juicio político o vía la activación del sistema de justicia en el Ecuador, la destitución del presidente de la República y, en segundo lugar, el inicio de los procesos judiciales. Por un lado, para cobrar efectivamente la evasión de esos impuestos y, por otro lado, para castigar a quienes justamente cometen un delito, como en este caso es la evasión de impuestos. No estamos hablando de la evasión de impuestos de algunos miles de dólares, estamos hablando de la evasión de impuestos de millones de dólares, efectivamente. Y en este marco, es interesante el hecho de que la Asamblea Legislativa en el Ecuador se active. Sin embargo, yo quiero plantearlo de manera muy clara.
nosotros, particularmente como ANC Ecuador, tenemos pocas esperanzas en la Asamblea Nacional. Porque si bien es cierto, en la Asamblea Legislativa Ecuatoriana existe una mayoría de parlamentarios vinculados supuestamente a sectores políticos democráticos, progresistas, de izquierda en el Ecuador, en realidad muchos de estos asambleístas, particularmente pertenecientes al movimiento Pachacuti y a la izquierda democrática, tienen vínculos políticos, hay una especie de compra de conciencias, de compra de votos a través del reparto de puestos públicos que podrían imposibilitar efectivamente que eso vaya para adelante. Sin embargo, felicitamos los anuncios hechos por el bloque parlamentario de la Revolución Ciudadana y de UNES, que plantea una investigación a fondo de esto, y también el inicio de investigaciones por parte de la Comisión de Fiscalización. Esto necesariamente tiene que ser acompañado por movilización social, Orlando. Nosotros estamos completamente convencidos que si dejamos simplemente en manos de las instituciones democráticas que deberían actuar en el marco de la Constitución y de la ley en el país, esto no va a avanzar. Porque el actual Corte Constitucional, por un lado, el actual sistema de justicia, por otro lado, y la actual Asamblea Nacional, por lo que acabo de decir, son resultado, las dos primeras particularmente, del reparto que ya hubo de las instituciones del Estado por parte del gobierno de Lenín Moreno y del famoso Consejo de Participación Transitorio, presidido en ese momento por Julio César Trujillo. Entonces, esto requiere una actitud de participación y de vigilancia necesariamente de las organizaciones sociales, del tejido social en el Ecuador, y por supuesto, incorporar este planteamiento a esta agenda programática para enfrentar el modelo económico neoliberal, para defender los derechos de la ciudadanía, para defender la reactivación económica, para defender la salud, la educación gratuita y de calidad en el país, para defender una política de reactivación productiva, sobre todo del campo que está prácticamente destrozado, y al mismo tiempo para resolver los temas político-institucionales en el país a través de los mecanismos que establece la Constitución, que pueden llevar también a mecanismos de revocatoria del mandato o de renuncia, como ha sido planteado el día de ayer por el ex candidato Andrés Arauz. Claro, Pablo, y para finalizar, una pregunta que es clave en esto: ¿hasta dónde la unidad del campo popular ecuatoriano es posible? Porque, como te decía al principio de la entrevista, vemos la movilización del Frente Popular ligada, digamos, a un grupo político que prácticamente en la escena electoral ha desaparecido, que es el Movimiento Popular Democrático de tendencia maoísta. Está la CONAIE, está la coordinadora de ustedes, está todas las organizaciones que además apoyan a la Revolución Ciudadana o son parte de ella, pero parecería que aquí hay como una división o recelo, o trabajan de espaldas del uno al otro. ¿Hasta dónde esta unidad puede garantizar lo que algunos plantean? Es decir, no solamente exigir cosas, sino también transformar la realidad del Ecuador. Completamente de acuerdo contigo, Orlando. Creo que es importante ubicarle a las personas que nos escuchan o que nos ven el hecho de que esta división del campo popular en el Ecuador es una división que tiene al menos 4 años de haberse producido, que se genera fundamentalmente en una lógica donde varias de estas organizaciones entran a colaborar de manera directa con gobiernos como el de Lenín Moreno e incluso algunos antes, con el candidato Guillermo Lasso en las elecciones del año 2017. Sin embargo, nosotros estamos completamente convencidos por los resultados electorales, por el resultado que tuvo el propio levantamiento social de octubre del año 2019, ¿sí? Los resultados electorales determinan que un banquero llega a la presidencia del Ecuador, ¿sí? Y regresa para profundizar de manera acelerada el modelo económico neoliberal. Y por otro lado, se prácticamente traicionó el levantamiento social del 19 de octubre del año 2019, perdón, ¿sí? En este marco se requiere una unidad, pero se requiere una unidad alrededor justamente de una propuesta programática que no implica, como dije antes, simplemente la sumatoria de las reivindicaciones, sino un planteamiento de carácter programático y político para el país. Y por otro lado, una unidad que yo estoy convencido, Orlando, se va a ir ampliando y se va a ir construyendo conforme el propio desarrollo de la movilización social se produzca. Pongo ejemplos. 2 o 3 ejemplos voy a colocar inmediatamente. El día de mañana igualmente hay una movilización, en este caso en una provincia, la provincia de Sucumbíos. Es porque el 7 de octubre, ¿sí? Son 2 años, Orlando, en que 3 personas, 3 compañeros del tejido social de organizaciones, sobre todo populares y campesinas de la provincia de Sucumbíos, están presos, acusados de terrorismo por haber participado en el levantamiento social, en el levantamiento popular de octubre del año 2019. De igual forma, nosotros vamos a desarrollar el próximo 12 de octubre
que es el día en que se conmemora aquí en la ciudad de Quito, en la capital de la República, prácticamente 2 años de lo que fue lo que nosotros llamamos el levantamiento de Quito. Quito, el 12 de octubre del año 2019, en el marco de ese levantamiento, prácticamente se insurreccionó de manera no violenta en esta ciudad, pidiendo un cambio de gobierno y un cambio justamente del modelo económico. Ese día vamos a movilizarnos hacia la Corte Constitucional aquí en Quito y a las gobernaciones de las diferentes provincias para plantear una demanda sobre un tema que en este momento no ha salido en esta entrevista como tal y que tiene que ver con la defensa del patrimonio público, que tiene que ver con la defensa del petróleo, que tiene que ver con la defensa de esa riqueza que nos pertenece a todos los ecuatorianos y que se la quieren birlar a través de habernos retornado al CIADI y a través justamente de una serie de políticas como el decreto 095 que supuestamente allanan el camino de manera ilegal e inconstitucional para trasladar todos los sectores, todos los eslabones de la cadena de la industria petrolera en manos en este momento del Estado a los sectores privados nacionales e internacionales. Entonces, es innegable que hay un proceso de crecimiento de la movilización social y por lo menos nosotros creemos que es fundamental la conformación de un gran frente, de un gran bloque contrahegemónico que aglutine a las clases populares afectadas por el neoliberalismo, a las clases medias que están siendo pauperizadas económicamente e incluso a sectores productivos que están siendo en este momento condicionados y que se les está extrayendo capital por parte del capital financiero, por parte de los bancos en concreto. En este marco, nosotros desde ya anunciamos y convocamos a la realización de una gran Asamblea Nacional de los pueblos y las organizaciones sociales en las próximas semanas, ¿sí? Para poder ir construyendo justamente esta unidad y vamos a desarrollar actividades justamente con la CONAIE en función de este proceso a través de un frente que se ha constituido de manera muy amplia con sectores académicos, con sectores de representantes de gremios de profesionales y con los sectores de trabajadores y de comunidades, que es el Frente de Defensa Petrolero. En el marco de ese Frente de Defensa Petrolero vamos a desarrollar una serie de actividades donde pretendemos confluir, dialogar con los dirigentes de la CONAIE, particularmente con la unidad CISA, para ir construyendo justamente esta unidad, querido Orlando. Gracias, Pablo. Un abrazo a la distancia. Esperamos además que